el tema de cinemática de una partícula. En cinemática las cantidades que se estudian son posición, desplazamiento, velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea. Se estudia un movimiento muy típico que es el movimiento de aceleración constante, por ejemplo, caída libre. Y en esta ocasión vamos a ver cuando el movimiento es de aceleración variable, cuál es la forma de abordar este tipo de movimiento. Aquí la herramienta de matemáticas se complica un poco porque vamos a recurrir al cálculo integral. Bueno, ustedes ya vieron que en las definiciones de velocidad, aceleración, se utilizan los conceptos de derivadas. Y ahora vamos a tener en cuenta las operaciones de integración. Bueno, ustedes van a tener que lidiar con el cálculo diferencial e integral durante toda su proceso de formación y durante su carrera como ingenieros. Bueno, entonces vamos a ver movimiento rectilíneo con aceleración variable. Vamos, tal vez se mira esto. Movimiento rectilíneo con aceleración variable. Un movimiento en 2 o 3 dimensiones. Aquí es donde vamos a valorar la importancia del carácter vectorial de la mayoría de las magnitudes en mecánica. Vamos a iniciar con un ejemplo. Este ejemplo es tomado del libro de Sears. Ustedes creo que tienen acceso al libro de Sears, tienen un enlace o tienen una copia en el aula virtual. Los capítulos, le están colocando ahí los capítulos del libro. Este ejemplo es tomado de ahí. Claro que ha sido resumido en cuanto al enunciado. Allí en el libro presentan que, bueno, una joven sale en su Mustang y acelera. Y con una velocidad inicial, cuando se empieza a estudiar el movimiento, la velocidad inicial es de 10 metros por segundo. El movimiento hasta ahora es rectilíneo. Velocidad inicial 10 metros por segundo. La posición inicial es 50 metros. Es decir, desde la origen se encuentra a 50 metros cuando empieza a analizarse el movimiento. Pero su aceleración es 2 menos 0.10 t. La aceleración es variable, es una función del tiempo. 2 menos 0.10 t. Aquí tenemos unas unidades, metros por segundo cuadrado, metros por segundo cubo. La cuestión es de que cuando sustituimos el tiempo en segundos ahí, tenemos metros por segundo cuadrado la aceleración. Entonces con esta aceleración y con estas condiciones iniciales, me piden que deduzca expresiones para su velocidad y posición en función del tiempo. Me preguntan en qué momento es máxima su velocidad. También me preguntan cuál es esa velocidad máxima. Y me preguntan dónde está el automóvil cuando alcanza la velocidad máxima. Entonces, me piden que escriba una expresión
Claro, la voy a deducir de la expresión de aceleración para su velocidad y posición en cualquier instante. Y con esas expresiones me piden que determine la velocidad máxima. ¿Cuál es esa velocidad máxima? Y la posición en ese instante en el que alcanza la velocidad máxima. Bueno, sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, dx de t igual a 2 menos 0.10t, que es el dato dado por el ejercicio, por el problema. Veamos, podemos escribir dx igual a 2 menos 0.10t por dt. Es aceptable hacer eso. Y luego puedo integrar a ambos lados. Puedo integrar a ambos lados. En el miembro izquierdo voy a integrar desde la velocidad inicial hasta la velocidad en cualquier momento en un tiempo t. En el otro miembro voy a integrar desde 0 a t. Es decir, los límites en ambos integrales coinciden, en el sentido de que es el mismo instante. Velocidad inicial en t igual a 0 y la velocidad en un tiempo t cualquiera. Esta es una integral definida. Imagino que ya están abordando ese tema en matemática. Entonces, aquí que el integral de dx diferencial de b sub x, al integrar aquí obtengo bx, pero lo evalúo en velocidad inicial y velocidad. Entonces aquí tengo bx menos b sub 0x. Bx menos b sub 0x. Cuando despejo bx, paso b sub 0x al otro miembro. Y pasaría positivo. 10 metros por segundo, que es un dato del ejercicio. La velocidad inicial es 10 metros por segundo. Y en el otro lado, en el otro miembro, perdón, en el otro integral, sería 2t menos 0.10 t cuadrado entre 2. El integral de t por dt es t cuadrado entre 2. Entonces aquí tendría 2t menos un medio de 0.10 t cuadrado o 0.10 t cuadrado entre 2. Aquí ya está evaluado esto de 0 a t. Ya hemos evaluado este miembro, este segundo integral, entre 0 y t. Claro, 2 por 0 es 0 y 0 cuadrado es 0. Entonces, vean bien que este 10 viene de este miembro izquierdo, que es la velocidad inicial. Cuando integro aquí, de bx obtengo bx, evaluado en b sub 0x y bx, velocidad en cualquier instante t. Esa es la expresión para la velocidad. Ahora la expresión para la posición la voy a obtener de forma similar. Dx dt es la velocidad, la expresión última que resolvimos integrando. Dx dt, derivada de la posición con respecto del tiempo.
Esa es la velocidad. 10 más 2t menos 1 medio de 0.10 t cuadrado. 10 más 2.0t menos 1 medio de 0.10 t cuadrado. Ahora voy a integrar a ambos miembros. Claro, voy a escribir dt de aquí. Entonces a este miembro izquierdo se lo voy a tener dx. dx es igual a 10 más 2.0t menos 1 medio de 0.10t cuadrado, todo por dt. Todo por dt. Todo por dt. Integrando dx, integral de dx es x, evaluado en los límites es x menos x sub 0. Pero x sub 0 lo pasé al otro miembro, x sub 0 es 50 metros. Recordémonos, en los datos nos dicen que se encuentra a 50 metros del origen cuando empezamos a examinar el movimiento. Y todo lo demás es la integral de aquí. 10t más 1 medio de 2t cuadrado, que sería esta, el segundo término. Bueno, 10t, el primer término. 2t cuadrado sobre 2, el segundo término. Y aquí tendría un t cubo sobre 3, ¿verdad? T cubo sobre 3. Me quedaría un sexto, porque ahí está multiplicado por 1 medio. La constante punto 10. Entonces tenemos la posición en función del tiempo. La velocidad y la posición en función del tiempo. Me piden la velocidad máxima. La velocidad máxima. Aquí nos encontramos con aquel concepto de máximos y mínimos que vieron en matemáticas. Una función tiene un máximo o un mínimo donde su derivada es 0. Bueno, no vamos a hacer, no nos vamos a meter en detalles si es un máximo o mínimo relativo o absoluto. Pero recordemos, allí donde la tangente es horizontal, hay un máximo en algún intervalo o hay un mínimo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar la velocidad y vamos a igualar a 0. La velocidad es la expresión que teníamos antes, o si no, la derivada de la velocidad es la aceleración, que es una expresión conocida del ejemplo. 2 menos 0.10 por t es la aceleración, dato del problema. La aceleración es la derivada de la velocidad. La igualamos a 0. La igualamos a 0. Y encontramos t. Encontramos t. Y nos damos cuenta que t es 20 segundos. Entonces, después de 20 segundos, la velocidad es máxima. Y luego me preguntan, ¿cuánto es esa velocidad máxima? ¿Y cuál es la posición de ese cuerpo, de esa partícula, en t igual a 20? Entonces, ¿qué voy a hacer?
voy a sustituir t igual a 20 en la expresión de la velocidad y de la posición encontrada antes, por integración. Entonces, la velocidad máxima, recordando, era 10 más 2t menos 1 medio de punto 10 t cuadrado. Haciendo t igual a 20 segundos, la velocidad máxima es 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Y la posición en t igual a 20, bueno, encontramos la posición en función del tiempo. Entonces vamos a sustituir t igual a 20. Tendríamos 50 más 10 por 20, más 1 medio de 2 por 20 cuadrado, menos 1 sexto de punto 10 por 20 cubo. Eso es 517 metros. 517 metros. Entonces, ¿de qué trató el ejercicio? Nos dieron una expresión de la aceleración en función del tiempo. Encontramos la velocidad y la posición, haciendo dos integrales. Luego encontramos la velocidad máxima, igualando la derivada de la velocidad a cero. Encontramos el tiempo en el que se dio esa velocidad máxima. Y luego encontramos la velocidad máxima y la posición para ese tiempo en el que ocurre la velocidad máxima. Entonces, de esta manera, vamos a abordar cuando el movimiento es de aceleración variable. Todavía estamos en movimiento rectilíneo, donde el movimiento es de aceleración variable. Es decir, no podemos ocupar aquellas expresiones cuando el movimiento es de aceleración constante. Por ejemplo, aquellas de velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Posición igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo cuadrado. Aquí no podemos usar eso, sino que tenemos que irnos con el uso de el cálculo diferencial e integral. Bueno, allí también en el libro presentan una gráfica de las tres funciones: aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. Tienen algunas sus características muy interesantes. Y aquí el tiempo para 20 segundos. Vemos que el tiempo para 20 segundos, la aceleración se hizo cero. La aceleración es la derivada de la velocidad. O sea, aquí en el gráfico de velocidad, la pendiente es horizontal ahí. T igual a 20, la pendiente es horizontal. Y en la posición hay una característica bien importante. Esto es lo que se llama un punto de inflexión. Yo creo que ya estudiaron. Aquí esta curva cambia su concavidad de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Claro, este es un bosquejo el que yo he hecho aquí, ¿verdad? En el libro está más detallado eso, con valores y sobre todo las gráficas de velocidad y de posición tienen su verdadera forma. Aquí pues yo hice un esfuerzo para dibujarlas y no es exactamente la forma. Como está aquí la recta sí, ¿verdad? Pero los otros dos tienen ahí un poco de distorsión por el dibujo, ¿verdad? Pero yo les sugiero que revisen este ejercicio ahí en el libro de Sears. Para que vean cómo se aborda este tipo de movimientos.
Bueno, hoy vamos a pasar a generalizar todo eso que se ha estudiado para el movimiento, para la cinemática de una partícula cuando el movimiento es en una sola dirección. Hoy lo vamos a generalizar para 2 o 3 dimensiones. Y recuérdense, aquí vamos a valorar el hecho de que las expresiones de las magnitudes cinemáticas que vimos antes, posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, son magnitudes con representación vectorial. Entonces vamos a iniciar esto viendo la posición de una partícula en un espacio tridimensional. Por ejemplo, la posición la podemos designar en un sistema de coordenadas cartesianas por un punto con sus coordenadas x, y y z, tal como está aquí, el punto P. Pero el vector que va desde el origen al punto P es el vector de posición. Entonces, en un sistema de coordenadas cartesianas, el vector R es la simbología más utilizada para el vector de posición. Las componentes de R, las componentes del vector de posición son las coordenadas de ese punto, X, Y y Z. Pero si escribimos el vector en función de los vectores unitarios, bueno, coordenadas rectangulares, X, Y y Z. Componentes rectangulares, X, Y y Z. Componentes rectangulares con vectores unitarios, X, Y más Y, J más ZK. Entonces, el vector R tiene como componentes X en Y, Y en J y Z en K. Vemos que, como hemos dicho antes, la suma de las componentes vectoriales, en este caso, ¿verdad? XY, componente vectorial en la dirección X, YJ, componente vectorial en la dirección Y, y ZK, componente vectorial en la dirección Z. Aquí yo no muestro las componentes para mayor claridad del dibujo, pero es una suma de vectores. XY más YJ más ZK. Ese es el vector de posición. X, Y y Z pueden ser, o de hecho, pues, serán funciones del tiempo cuando estamos estudiando la cinemática. Son funciones del tiempo en general. Si queremos hallar el desplazamiento entre dos posiciones, digamos entre dos puntos P1 y P2, deberemos de conocer entonces los vectores de posición para ambas posiciones. Es decir, debemos de conocer R1 y R2. R1 digamos que es la posición inicial. Esta es una trayectoria cualquiera de una partícula que, digamos, en un momento se movió desde la posición R1 a la posición R2. Por esta trayectoria. Pero el desplazamiento solamente depende de la posición final y la posición inicial. Así como lo vimos en un movimiento rectilíneo, pero aquí tal vez se ve más, con mayor claridad. El desplazamiento no es lo mismo que la distancia recorrida. La trayectoria puede ser cualquiera, pero el desplazamiento solo es la posición final menos la posición inicial. Bueno, entonces aquí será una
operación vectorial. Delta R es igual a R2 menos R1. R2 menos R1. Delta R es este vector que va de R1 a R2. Observemos que R1 más delta R es igual a R2. ¿Verdad? Así como habíamos hecho la suma de gráfica de vectores. R1 más delta R igual a R2. El desplazamiento R2 menos R1. ¿Cómo vamos a encontrar las componentes de delta R? Bueno, se dan las coordenadas de la posición final menos las coordenadas de la posición inicial. Es decir, ¿cómo hacíamos una resta de vectores? O la suma algebraica de vectores, de las componentes, suma algebraica de las componentes de los vectores. En la dirección Y, X2 menos X1. En la dirección J, Y2 menos Y1. Y en la dirección K, Z2 menos Z1. Ahí tenemos el desplazamiento. Lo hemos encontrado a partir de las componentes de los vectores de posición final e inicial. O de las coordenadas, si queremos verlo así, de las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales, tal como está acá. Pero recuerden, esa es una operación vectorial de suma o resta. Bueno, ¿qué es velocidad media? Delta R entre delta T. Delta R es el vector que acabamos de encontrar. Entre delta T es la velocidad media, que es vector también. Y la velocidad instantánea, recuérdense que es el límite de la velocidad media cuando delta T tiende a 0. Y eso es una derivada. Entonces, la velocidad es dr de T. La derivada de R con respecto a T. La derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Es decir, en la dirección Y es de X de T. En la dirección J de Y de T. Y en la dirección K de Z de T. Ya vieron que aquí hay un error y debe de ser J. A 2 veces I. Pero hay un error ahí de tecla. Debe de ser J. Lo vamos a corregir después. Y la aceleración. Bueno, ahí están las componentes de la velocidad. Componente en X de X de T. Componente en Y de Y de T. Componente en Z de Z de T. O sea, X, Y y Z son en general funciones del tiempo. Y lo que ya habíamos visto antes, la magnitud de la velocidad instantánea es la suma, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, como cualquier vector. La aceleración media, delta V entre delta T, ya se había visto también. Ahora el movimiento rectilíneo. Delta V entre delta T. Y en el límite, cuando delta T tiende a 0, la aceleración instantánea. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En la dirección Y, dv X de T. En la dirección J, dv sub Y de T. Y en la dirección K, dv sub Z de T. Aquí sí está correcto. Y también lo podemos ver a la aceleración como la segunda derivada de R con respecto de T 2 veces. O sea, la segunda derivada de X con respecto de T 2 veces. La segunda derivada de Y con respecto de T 2 veces. La segunda derivada de Z con respecto de T 2 veces.
Todo eso es notación vectorial. Para un movimiento, una trayectoria, en general, una trayectoria curva, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y la aceleración es hacia adentro de la trayectoria curva. Entonces hay tres posibilidades para la dirección de la aceleración. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Para la aceleración hay tres posibilidades. Si la magnitud de la velocidad es constante, la aceleración es en dirección radial, la que se conoce como aceleración centrípeta. Si la magnitud de la velocidad es constante. Si la magnitud de la velocidad está aumentando, entonces tenemos una componente de aceleración también tangente en la dirección de la velocidad. Y tenemos la aceleración normal o centrípeta hacia el centro de curvatura. Esa se debe al cambio en la dirección de la velocidad. Entonces, la aceleración tangencial se debe al cambio en la magnitud de la velocidad. Y la aceleración centrípeta o aceleración normal se debe al cambio en la dirección de la velocidad. Pero si la velocidad está aumentando, la aceleración es hacia adelante de la aceleración normal. Va adelante. Adelantada se puede decir. Y si la velocidad va disminuyendo, es decir, va frenando, la aceleración tangencial es opuesta a la velocidad. La aceleración normal siempre es hacia el centro de curvatura y la aceleración es atrasada respecto a la aceleración centrípeta. En cualquiera de los casos, la aceleración la podemos poner como la suma vectorial. Bueno, esto es lo que ya dijimos. La aceleración en X, la aceleración en Y, la aceleración en Z. Es la derivada de las componentes de la velocidad con respecto del tiempo en respectiva dirección, en la respectiva dirección. Y la magnitud de la aceleración es la suma de las componentes. La raíz cuadrada es la suma de las componentes al cuadrado. Pero también podemos encontrar la aceleración tangencial y la aceleración normal. Y esa sería la magnitud también. La suma, la raíz cuadrada es la suma de las componentes tangencial y normal al cuadrado. O tangencial y centrípeta al cuadrado. Es otra forma de encontrar la aceleración. Encontrar la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, y de ahí encontrar la aceleración con la aceleración tangencial y centrípeta como componentes. Es otra opción. Además de que podríamos conocer la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Otra forma de encontrar la aceleración es encontrar la aceleración tangencial y la normal. ¿Qué nos permite el carácter vectorial de estas magnitudes? Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Qué nos permite el carácter vectorial? Nos permite aplicar lo que se llama el principio de superposición. Es decir, que nosotros podemos analizar un movimiento en general en 3 dimensiones. Lo podemos analizar como 3 movimientos independientes. 3 movimientos independientes. Un movimiento en la dirección X, un movimiento en la dirección Y y un movimiento en la dirección Z.
calcular todas esas magnitudes que ya dijimos y después, ¿cómo integramos? Haciendo una suma de vectores. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. ¿Qué dice? T igual a 0, una partícula sale del origen con una velocidad de 6 metros por segundo en la dirección y positiva. Su aceleración es 2.0 en i menos 3.0 en j metros por segundo cuadrado. Es decir, tiene una aceleración constante, pero en dos direcciones. En x es 2 y en y es menos 3. Aceleración constante, tanto en x como en y. Cuando la partícula alcanza su ordenada máxima, o sea, la componente y, digamos, de la posición es máxima. Su componente y de la velocidad de 0. En ese instante, determine la velocidad de la partícula y sus coordenadas x y y. Es decir, la velocidad y la posición. ¿Verdad? Para la velocidad tendremos velocidad en x, velocidad en y. Y para la posición tendremos coordenadas x y coordenadas y. Entonces les decía, ¿qué nos permite el carácter vectorial de estas magnitudes? Que podemos separar este movimiento en dos dimensiones como si fueran dos movimientos independientes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que la velocidad inicial en x es 0. Pero la velocidad inicial en y es 6 metros por segundo. Nos está diciendo que t igual a 0, una partícula sale del origen con una velocidad de 6 metros por segundo en la dirección y positiva. La velocidad en x va a ser 0 y la velocidad en y iniciales, ¿verdad? V sub 0x, 0, V sub 0y, 6 metros por segundo. Y la aceleración en x, 2 metros por segundo cuadrado. Aceleración en y, menos 3 metros por segundo cuadrado. Es el dato que nos dan ahí. Nos dan 2i menos 3j como aceleración. Bueno. Entonces, como son movimientos de aceleración constante, voy a aplicar que la velocidad en y es igual a velocidad inicial en y más aceleración en y por el tiempo. Lo voy a igualar a 0 porque me están preguntando me están diciendo que donde la velocidad en y es 0, en ese instante la ordenada es máxima, ¿verdad? Un máximo, un máximo. Entonces, la velocidad en y es 0. Velocidad inicial en y más aceleración en y por el tiempo. Encuentro el tiempo para el cual la velocidad en y se hizo 0 es 2 segundos. ¿Verdad? Despejando de aquí esta expresión para aceleración constante. T igual a 2 segundos. En ese instante, después de 2 segundos, alcanzó su velocidad máxima en y. Perdón, la velocidad en y se hizo 0. Vean que la aceleración en y es negativa, entonces la va frenando. Inició con 6 metros por segundo, la va frenando, se hizo 0 en y la velocidad. ¿En qué momento? A los 2 segundos. En esos 2 segundos, la velocidad en x
algo, ¿no? Bueno, vamos a terminarlo así. Mi máquina es viejita. No encuentro. Bueno, mira, sí. Problema con la máquina. Deberíamos. Y mira, bueno, ¿dónde estamos? Aquí ya aparece. Esto. Es humano. Bueno, vamos a seguirlo así. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí. En t igual a 2 segundos, la velocidad en y se hizo 0 porque ahí se va frenando. La aceleración en y es negativa, menos 3 metros por segundo cuadrado. Con t igual a 2 segundos, encuentro la velocidad en x. O sea, los movimientos se pueden estudiar por separado. Pero ¿qué es lo que los une? El tiempo. El tiempo es un parámetro que es el mismo para ambos movimientos. Esto es algo así como las ecuaciones paramétricas. El tiempo es el parámetro, el mismo para ambos movimientos, que se pueden estudiar por separado. Entonces la velocidad en x, velocidad inicial en x más aceleración en x por el tiempo. Velocidad inicial en x es 0. La velocidad en x es 4 metros por segundo. La velocidad en y de 2 es 0. La velocidad en x es 4 metros por segundo a los 2 segundos. Hoy, ¿cuáles son las coordenadas? Voy a encontrar entonces la posición. Si parte del origen, posición inicial en x0, posición inicial en y0. Pero puedo ocupar un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, por ser movimientos de aceleración constante. Entonces, x, un medio de la aceleración en x por t al cuadrado, 4 metros. La posición en x. La posición en y, velocidad inicial en y, por t más un medio de la aceleración en y por t cuadrado. ¿Qué dice que es la ordenada máxima? Es 6 metros. Entonces la posición es x igual a 4 metros y y igual a 6 metros. Como ven, hemos hecho el estudio del movimiento en x y en y separadamente. Afortunadamente ambos movimientos son de aceleración constante. Entonces pudimos aplicar las ecuaciones de movimiento de aceleración constante. Pero esta es la bondad de
las magnitudes vectoriales, el principio de superposición, que casi siempre se aplica. Separar los movimientos y después hacer una suma de vectores. Si ven, esto se parece a el tiro vertical, nada más que tiene también aceleración en ambas direcciones. Les voy a dejar que intenten hacer una gráfica de la trayectoria de ese movimiento, solo con los datos que se han manejado hasta el momento: la aceleración, la velocidad y la posición. La velocidad 0 es como un tiro, no exactamente, pero parecido a un lanzamiento de proyectil, parecido.